Hola, buenas tardes. Soy José Manuel Carratalá, médico adjunto del Servicio de Urgencias y Unidad de Corta Estancia del Hospital General Universitario de Alicante, y os hablo desde la Enfermería de la Estrella de la Muerte. Vamos a hablar hoy de un tema bastante controvertido, importante, y que esperemos que se solucionen los problemas que ocasionó para que no se vean afectadas las personas que viven en estas residencias de mayores, donde se han producido problemas, ha habido muchas muertes, ha habido asistencias retrasadas, y quiero un poco comentaros cómo pienso o pensamos que se deberían de organizar la asistencia a estos residentes. Quiero darle las gracias a mi amigo Salvador Díaz Lobato, porque la idea surgió un poco de una tarde donde charlamos, tomamos una cerveza vía internet y bueno, surgió esta idea. Pensemos que hay problemas que se repiten cíclicamente y no sé por qué, pero estos problemas surgen porque hay una serie de componentes dentro del desarrollo de nuestra sociedad, y uno muy importante es el envejecimiento de la población. Ese envejecimiento es directamente proporcional al incremento de la esperanza de vida. Este incremento de la esperanza de vida también supone que las personas mayores van a tener una mayor comorbilidad asociada, más enfermedades asociadas, una dependencia mayor, y surgirá el concepto, hace ya varios años que se calificó de anciano frágil. Tenemos que tener presente que faltan recursos, pero dependiendo del tipo de gestión podemos obtener recursos y podemos facilitar la asistencia a estas personas. Para gestionar esta asistencia hay dos formas básicas, que son la asistencia pública o la asistencia privada. Y dentro de estos dos modelos se combinan, hay autonomías, países, formas de entender la sanidad, y unos van a atender a estos pacientes dentro de la sanidad privada y otros dentro de la sanidad pública. Nosotros pensamos que el equilibrio se obtiene relacionando las dos. La actividad pública y la actividad privada tienen que actuar coordinadamente, porque el mayor porcentaje de la geroasistencia depende de la actividad privada. Y surge el gran problema. El gran problema es que estas residencias, o llámalas como quieras, residencias asistidas, residencias para mayores, presentan un personal al que creemos al que le falta formación y implicación, porque muchas veces el trabajo que tienen es impresionante, poca gente para muchas personas, y la gente no está motivada para seguir una serie de condiciones de formación que debería de tener. Vamos a ver, hay que solucionar los problemas, y si no solucionamos los problemas, pues bueno, surgirán de forma cíclica y no conseguiremos absolutamente nada. Esto es lo que os he comentado antes. Hay dos modelos. Uno es el modelo norteamericano, el modelo de los Estados Unidos, donde cada familia se gestiona para su vejez un dinero, una residencia donde va a vivir y donde va a pasar los últimos días. Hay otros modelos que combinan la asistencia privada con la asistencia pública. Por ejemplo, los australianos tienen una muy buena coordinación entre la asistencia privada a los mayores, pero siempre con la colaboración en determinados momentos y cuando lo necesitan de la asistencia sanitaria pública. En Alemania es algo parecido, mucho más a favor de la sanidad pública, pero con muy buena relación con la privada, y ahora veremos cómo gestionan estos temas. El modelo privado, el modelo de desarrollo privado, el modelo norteamericano, es que un grupo de residencias que dependen de una determinada empresa, de una determinada compañía de seguros, vamos a hablarlo así, gestionan una serie de residencias. Dentro de esas residencias hay una residencia que la toman como punto de referencia, donde se encuentra dotada de personal sanitario y de medios para poder asistir a urgencias que pueden ocasionarse en las otras residencias que dependen de esa compañía. Si esa residencia dotada con personal y dotada con medios no puede cumplir o no puede gestionar la asistencia al anciano que se pone malo en una agudización de cualquier enfermedad crónica, esa geroresidencia tiene un hospital de referencia que también pertenece a la misma empresa, o que tiene un convenio con esa misma empresa, que asistirá a esos ancianos. Pero esto es todo privado. En España cada uno va a su aire, va a su bola,
Y, por supuesto, falta una política común, muchas autonomías, cada una con una gestión sanitaria. No hay un plan estratégico de asistencia y se ha demostrado en la fase dura de la pandemia, y falta una coordinación entre la asistencia pública y la asistencia privada. Hay diferentes modelos, cada autonomía tiene su gestión. Hay algunas empresas privadas que han intentado, por ejemplo, en Andalucía, gestionar un tipo de asistencia a los ancianos parecido al que hemos comentado antes de Estados Unidos, y sobre todo faltan recursos humanos, faltan recursos técnicos y falta formación. El sistema público o sistema privado, yo creo que no es cuestión de uno o otro, sino que tenga que existir una estrecha colaboración entre ambos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la geroasistencia depende de compañías privadas. Y bueno, tendremos que diseñar algo para que los errores no se repitan. Esto es lo que ha pasado durante la pandemia, en la primera parte de la pandemia. Estas residencias se han percatado y se han demostrado que tenían falta de medios, desde equipos de protección individual, hasta mascarillas, hasta oxígeno, a sistemas no invasivos de terapia, por supuesto, falta de personal formado, falta de personal motivado y falta de coordinación con el sistema público. Estoy hablando de las residencias en el Estado español de gestión privada. Y falta una preparación y falta una previsión y falta una inversión importante por parte de la empresa pública como de la privada. El sistema público de salud, con relación al sistema privado que hemos hablado antes, faltan medios. Falta coordinación igualmente, falta personal formado, estoy hablando de las geroresidencias. Existen soluciones que la gente puede aportar desde la experiencia, pero que nos hemos dado cuenta en la fase dura de la pandemia que no se han realizado. No se ha tomado el papel de un personaje importantísimo, de un especialista como es el geriatra. El geriatra, cuando los sistemas funcionan, cuando hay una coordinación estrecha entre un hospital de referencia público y algunas residencias dependientes de ese hospital y de ese centro de salud, cuando el geriatra toma el mando, por decirlo de alguna manera, las cosas funcionan mejor. El papel de las unidades de atención urgente, demasiadas llamadas para pocas ambulancias medicalizadas, muchas veces ni llegaban esas ambulancias medicalizadas a las residencias, y el papel de las UHD, las unidades de hospitalización a domicilio, qué importante sería que actuaran coordinadas con hospitales y con centros de atención primaria, pero son pocos y no pueden alcanzar, como se ha visto, tanto hablando de las unidades de atención urgente, pues la UHD le pasa lo mismo, no pueden tan pocas personas atender a tanta gente. ¿Qué pensamos que sería lo bueno? Lo bueno sería que una residencia, una geroresidencia dependiente de un área de salud estuviera coordinada con el centro de atención primaria y con el hospital de referencia. ¿A través de quién? A través de los servicios de urgencia y a través de los coordinadores de los centros de salud. Y pudieran utilizar como recurso para atender a esos pacientes las unidades de hospitalización a domicilio, y cuando tuviera que asistir una ambulancia medicalizada, un servicio de atención urgente, ya hubiera habido una coordinación entre todos los entes que os he comentado. ¿Qué ha pasado por esta falta de recursos, esta falta de coordinación, esa falta de formación? Bueno, ha habido demasiados fallecidos durante la pandemia, en muchas ocasiones en condiciones de pobreza emocional y pobreza de asistencia, pobreza de atención humana. Ha habido una sobrecarga extrema y responsabilidad muy grande del personal de las residencias y de los sanitarios del sistema público. Se demostró que faltaba dotación y formación, ya lo hemos comentado antes. Se ha demostrado que ha existido soledad tanto del anciano como de los cuidadores. Esto es una comorbilidad asociada que ha aparecido en la pandemia. Esto es otra pandemia, la soledad del anciano enfermo. Y la respuesta ha sido insuficiente y demasiadas veces no dependiente del sistema sanitario, porque realmente hacían lo que podían. ¿Y tú piensas o quieres que esto se repita? Yo creo que no deberemos de hacerlo. ¿Podemos hacer algo más? Por supuesto, pero tenemos que aprender y escuchar la experiencia de algunos profesionales.
Siempre dotar y formar. Ya os he dicho que han faltado medios, tanto medios humanos, tanto recursos humanos como recursos de materiales. No estamos hablando solo de medicalizar, es imposible medicalizar todas las residencias del Estado español, eso es imposible, eso es, vamos, la inversión que se requeriría sería inmensa, pero sí que podemos hacer pequeñas cosas que juntas pueden solucionar los problemas. Tenemos que coordinar, ya os he hablado, coordinación entre residencias que dependen de un área de salud, de su centro de salud y de su hospital de referencia. Por supuesto, hablando de la pandemia, atender protegiéndose el personal sanitario y protegiendo al paciente. Evitar la soledad tanto del personal de las georresidencias como del propio residente, y buscar recursos. Estos recursos existen, pero para ello hay que coordinarse y hablar. Y de entrada, no decir que no al que te ofrece soluciones. Ya sabemos que cuando un paciente anciano se afectaba o se veía afectado por una insuficiencia respiratoria, generalmente secundaria a una neumonía bilateral asociada a la infección por SARS-CoV-2 o la COVID, como queráis llamarlo, el paciente se pone muy enfermo. Se ponía muy enfermo y asociando a esa insuficiencia respiratoria había lo que todos llaman la tormenta inmune, la tormenta trombótica, es decir, una situación muy grave. Muchos pacientes no sabíamos si estaban en esa situación porque se los encontraban muertos en su habitación, y eso no es de ley. Podemos actuar en las georresidencias, podemos potenciar la geroasistencia, por supuesto. De entrada hay que dotar y coordinar. Ningún sistema funciona sin coordinación y formación. Toda llamada en un momento determinado de estos profesionales que trabajan en las georresidencias tiene que ser atendida y, por supuesto, tiene que encontrar una respuesta. Lo que hay que hacer es detectar precozmente, confirmar el caso y proceder, en el caso de la infección por la COVID-19, por el SARS-CoV-2, aislar a ese paciente y tratar lo que no se ha tratado en muchos de estos enfermos, la hipoxemia con hipoxia soterrada, esa hipoxemia severa, esa hipoxia soterrada que hacía que el paciente tuviera la sensación de disnea que nunca se la desearé a nadie. Y podemos iniciar tratamientos para evitar fundamentalmente que el paciente tenga disnea. No sé si lo voy a curar, pero por lo menos le voy a dar tiempo. ¿Tiempo a qué? A que pueda venir una asistencia medicalizada y a que decida en lo que se tiene que hacer con ese paciente. O puede haber una llamada coordinada con su centro de atención primaria, o una llamada coordinada con el hospital de referencia, atendida por los profesionales de los servicios de urgencias o por el geriatra, y entonces coordinar la asistencia de ese paciente, mandar una unidad de hospitalización a domicilio, mandar una ambulancia medicalizada, pero nosotros tenemos que empezar a tratar desde el momento, desde ese paciente enfermo en una residencia asistida. Bueno, ¿qué tiene que haber en estas residencias? Pues lo básico es un sistema de diagnóstico precoz, por supuesto equipos de protección para el personal completos, tiene que haber una comunicación fluida entre los centros de atención primaria y las residencias y los hospitales de referencia. Yo pienso que sería muy importante una llamada, una coordinación de estos profesionales que trabajan en las residencias asistidas con los coordinadores de los centros de salud y, por supuesto, si existe la posibilidad, con el geriatra del hospital de referencia o con los médicos del servicio de urgencias, que exista posibilidad en estas residencias de tener unas camas, unas habitaciones para aislamiento mientras se toman decisiones, una medicación básica para la atención urgente del paciente y la posibilidad de ofrecer sistemas de oxigenación, pero también terapias no invasivas de fácil manejo y con una curva de aprendizaje mínima. Y no es para completar el tratamiento, no es para tratar el paciente en la residencia, sino a dar tiempo para obtener soluciones. Esto es lo que yo creo que debería de existir. Esto no existe, pero esto es una coordinación entre
residencias que giran alrededor de una posible residencia donde hubiera la posibilidad de aislar al paciente y tratarlo, en comunicación fluida con el hospital y con los centros de atención primaria. Vamos al tema de la hipoxemia e hipoxia soterrada, de la insuficiencia respiratoria aguda que aparece en estos pacientes. Esto hemos visto ya desde el principio de la pandemia. Algunas veces se hacía caso, otras veces no, pero ahora, gracias a los dioses, ya se ofrece en coordinación entre sociedades científicas y te dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer con estos pacientes. Lo que sí te dicen es que tiene que ser precoz. Tienes que ser precoz en detectar ese paciente con insuficiencia respiratoria, tratarlo con oxigenoterapia convencional y si no mejora con esa oxigenoterapia convencional, tienes otras formas de tratamiento de esa insuficiencia respiratoria y se ha visto en las guías que recomiendan de entrada utilizar sistemas no mecánicos o mecánicos de CPAP, en este caso la CPAP de Buzignac se ha utilizado mucho en estos pacientes, una terapia de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva si fuera necesario, aunque no es la más recomendada. Esta es la pirámide de tratamiento. Como primeras opciones la terapia de alto flujo y la CPAP, en este caso CPAP de Buzignac, al mismo nivel. Menos recomendable la ventilación mecánica no invasiva porque, como todos sabéis, no es la que obtiene mejores resultados en la insuficiencia respiratoria aguda restrictiva, hipoxemia y sobre todo rotar terapias, coordinar esas terapias para que tengan una estrategia y esa estrategia sea efectiva. ¿Por qué tenemos que tener una CPAP de Buzignac en una residencia asistida? Es algo muy fácil. Yo siempre digo que la CPAP de Buzignac es como un botijo, solamente hay que saber por dónde cogerlo. Es muy útil en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, una mínima curva de aprendizaje, el control de la disnea es inmediato, damos tiempo, como he dicho, a esos profesionales que en ese momento pueden estar atendiendo al anciano en la misma geroresidencia, a que ya haciendo una llamada coordinada con atención primaria, con las unidades de atención urgente, rápida, urgente o con el mismo hospital, tomar decisiones y ver lo que se puede hacer con ese paciente. Ya lo he dicho que no es tratar al paciente y mantenerlo en una habitación aislado durante 3-4 días, no, estos sistemas te dan tiempo para tomar decisiones, poder además tener la posibilidad de rotar terapias, por ejemplo con la terapia de alto flujo sería una cosa que deberíamos de conseguir, pero bueno, simplemente utilizando una CPAP ya le combatimos la disnea. Y no solamente en la pandemia, porque el abuelito se puede poner en edema agudo de pulmón y lo podemos tratar y le podemos quitar la disnea y podemos ver, oye, he llamado a la ambulancia medicalizada, lo estoy tratando ya, el abuelo está confortable y luego ya veremos qué pasa. Y yo no entiendo cómo en esta situación, y después de la experiencia que hay, y después de las recomendaciones de las principales guías, no se dispone de estos recursos es un recurso fácil de utilizar, ya he dicho, tiene una curva de aprendizaje mínima en estas geroresidencias. Este es el montaje de seguridad de la CPAP de Buzignac. Bueno, aquí lo tenéis, con o sin anillo regulador, arriba sin anillo regulador, bajo con anillo regulador, siempre con los filtros antivíricos y antibacterianos de baja resistencia. Vamos, esto es algo que debería de haber en todos los puntos donde se tuviera o se pudiera atender a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, desde una residencia asistida hasta un punto de atención continuada y hasta la playa. Este es el montaje de seguridad, antes con un montaje tipo Lego y ahora lo tenéis de forma real. Este es el montaje con las mascarillas nuevas. Sí, tenemos mascarillas nuevas y además tienen nombre de un grupo de rock que me gusta mucho, los Eagles. Aquí tenéis el montaje de seguridad con el codo para dar estabilidad. Este es el montaje de seguridad con los dispositivos de malla vibrante para dar aerosol terapia, que son los recomendados en pandemia. Aquí lo tenéis con el modelo. Aquí lo tenéis montado con la antigua mascarilla, pero que sepáis que hay una mascarilla nueva muy cómoda y muy confortable. Aquí la tenéis, el montaje de seguridad con la posibilidad de dar aerosoles, o sea que no solo tratar, podemos dar aerosoles y además no nos vamos a contaminar ni a contaminar a nadie. Y esto es algo que se me ocurrió hace un tiempo y que he buscado colaboración por ahí, por eso la necesidad de la coordinación entre el mundo de la sanidad pública y el mundo de la sanidad privada, y esto es lo que yo pienso que debería de haber en una geroresidencia,
una habitación o 2 habitaciones dotadas como mínimo con una cepa de Busignac, con tomas de oxígeno y, si fuera posible, con una terapia de alto flujo y con un ventilador de no invasiva de los que se utilizan para transporte o para asistencia domiciliaria. Yo creo que la habitación se podría organizar bien. Yo no sé si los ancianitos estarían con esta cara sonriente o no, pero a mí me parece que para la situación de COVID-19, alguna habitación, algunas zonas de estas geroresidencias dotadas para asistir al paciente con insuficiencia respiratoria y dar tiempo a la toma de decisiones deberían de juntarse. Bueno, pues yo te aseguro que es fácil dotar para la atención urgente y solo se necesita mínimos recursos y ganas de trabajar. El fin de todo esto es controlar la disnea y dar tiempo para la toma de decisiones, y en este caso la cepa de Busignac tendría un papel muy relevante. Yo no creo que queramos tropezar 2 veces con la misma piedra y cometer los mismos errores que se han cometido. Y bueno, eso se lo digo a algunos que parece que no escuchan y tienen una ceguera y una sordera de teología desconocida y que nadie sabe tratar. Y yo para despedirme, lo que quiero decirte es que si tú estás coordinando o haciendo política para tratar o resolver este tipo de problemas, no te olvides que estos ancianos que se han visto poco asistidos en las residencias asistidas, más o menos asistidas en las geroresidencias, hace unos cuantos años cuidaban de ti y te llevaban de la mano al parque. Gracias y buenas tardes.